Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. Muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué es que los precios en Puerto Rico, cuando nos dan el índice de precios al consumidor, mejor conocido como inflación, publicado por el Departamento del Trabajo, siempre estamos viendo como que la inflación en Puerto Rico es más baja que la de Estados Unidos? Y uno se pregunta, pero si esta isla está rodeada de agua, si la mayor parte de muchas mercancías vienen en carga marítima, que está caro, que no producimos mucho de lo que consumimos, así que si la mayor parte viene importada, ¿por qué entonces es que Puerto Rico tiene una inflación que es hasta a veces muy inferior a la de Estados Unidos? Y hoy vamos a titular nuestra gráfica es la verdad detrás de esos números de inflación. La primera gráfica que están viendo aquí es comparar la inflación de Puerto Rico, que es la línea roja que ven ahí, desde enero del 2018 hasta la última cifra que tenemos ahí, que es marzo del 2023, y la línea azul es Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia, Estamos comparando Estados Unidos, ese índice de Estados Unidos, sin incluir energía, sin incluir la electricidad, para que vean cómo aún así la de Estados Unidos todavía nos parece que está un poquito más alta, excepto en alguno que otro mes en Puerto Rico. Así que todavía seguíamos preguntándonos que el promedio de entre el 2019 al 2023, años fiscales, en Estados Unidos era un 3.9%, ha sido en promedio durante todo este periodo, esta inflación, y Puerto Rico ha sido un 2.4%. Así que seguimos con ese misterio todavía de que Puerto Rico tiene una inflación más baja. Veamos los componentes del índice de precios al consumidor a marzo del 2023. Nuevamente lo que está en rojo es Puerto Rico y lo que está en azul es Estados Unidos. Y tenemos distintas componentes. Por ejemplo, el primero que ven al tope en esta segunda gráfica es educación. Bueno, en Estados Unidos, marzo del 2023 comparado con marzo del 2022 era un aumento de un 1.4%, mientras que en Puerto Rico fue un 3%. Es decir, que en Puerto Rico fue mayor ese componente que en Estados Unidos. Veamos cuidado médico. Cuidado médico en Estados Unidos es 1.5% de aumento, mientras que en Puerto Rico es apenas 0.3%. Así que hay una serie de categorías donde en Puerto Rico está por debajo de Estados Unidos, como por ejemplo en entretenimiento estamos por debajo con 2.5 versus 4.8%, en lo que es ropa 1.9% versus 4%, en lo que es alimentos y bebidas Puerto Rico está más caro, con un 10.1% comparado con el 8.3%. En vivienda, Estados Unidos está más caro, el 7.8% versus 2.7%, y eso empezará a cambiar todavía un poquito más porque ya sea alquiler está aumentando y otros componentes de lo que es alojamiento. En transportación, Puerto Rico está en un 2.8% de aumento, mientras que en Estados Unidos está por debajo, en negativo, 1%, interesante, ¿verdad? Y ahí se incluye la gasolina. Y el total en Estados Unidos dice que es un 6% y en Puerto Rico fue un 5.1%. Nuevamente sigue el misterio, ¿por qué en Estados Unidos está más alto que en Puerto Rico? Y aquí vemos lo que se hace, lo que entra dentro de este hot dog de lo que es la metodología del índice de precios al consumidor, y esta tercera gráfica lo que nos dice las ponderaciones. Para hacer todo esto se hace un estudio de familia, patrón de consumo de las familias, y se van y se buscan esos precios de mercancías o de entretenimiento, de servicios. Lo que pasa es que en Puerto Rico ese estudio es del 2006. Ha pasado muchas lluvias desde el 2006, 17 años para ser preciso, y todavía no se han hecho un nuevo estudio de familias para el índice de precios al consumidor. Así que estamos hablando con unas ponderaciones de unos patrones de consumo que sin lugar a dudas ha cambiado. Y en Estados Unidos se cambian estas ponderaciones todos los años, anualmente. Así que estas ponderaciones son del 2023, mientras que en Puerto Rico son del 2006. Interesante, ¿verdad? Estados Unidos son en azul y las de Puerto Rico están en rojo. Y vemos, por ejemplo, en vivienda, en Estados Unidos
ese componente tiene mucho más peso, es 44.5, cuando en Puerto Rico es 25.1. Vemos también que en transportación en Puerto Rico tiene más peso, 24.3, comparado con 16.8 en Estados Unidos. Si fuéramos a ver alimentos, en alimentos en Puerto Rico es mayor el peso, 22.8, que en Estados Unidos 14.3. Así que esto puede explicar parte de esa creencias que vemos en el índice de precios. Pero más aún, fíjense en esta cuarta gráfica que les muestro a ustedes. Este es el índice de precios estrictamente de lo que es electricidad y lo que es de agua. Parece un flat line, ¿verdad? Cuando uno le da un ataque al corazón, que uno se muere, pues mira, así es la línea. ¿Saben por qué? Pues porque no tiene ese ajuste el Departamento del Trabajo, porque Luma no hace ya esos ajustes mensualmente y este índice de precios es mensual. Así que, ¿qué hace el Departamento del Trabajo? Pues lo deja constante, lo dejó quieto a partir de mayo del 2019. Y lo mismo ha hecho con el agua. Así que ya ustedes saben por qué el índice de precios al consumidor en Puerto Rico está subestimado. No tiene el componente de aumento en electricidad. Veamos entonces con algunos ajustes que hemos hecho al índice de precios al consumidor con metodología de H. Calero Consulting Group, haciendo ese ajuste por el precio del kilovatio hora. Y como ven, el índice de precios al consumidor, según publicado por el Departamento del Trabajo, es la línea azul hasta marzo del 2023, y lo que tenemos, la línea anaranjada, es el ajuste que hemos hecho considerando ese aumento en energía eléctrica. Y observarán, por ejemplo, que allá para más o menos mediados el verano del 2022, con ese ajuste estábamos en un índice de precios de 10.8%, comparado con el 7.2% que se publicó en Puerto Rico para ese mismo mes. De igual forma, a diciembre estábamos en 7.1% ajustado, comparado con lo que se publicó de un 6%. Así que la verdad detrás de esta información de inflación es que, como Puerto Rico lo hace mejor, pues mire, este índice de precios al consumidor no refleja el aumento en electricidad en ese índice de precios al consumidor. ¿Por qué? Porque pues Luma no les da esos ajustes mensuales y el Departamento del Trabajo no tiene los recursos para un estadístico de poder hacer esos ajustes, y tampoco tienen el dinero para hacer un nuevo estudio de gastos de la familia que sea más actualizado, que no sea el 2006. Nada, es que es la isla de la incompetencia. Si les gustó nuestra cápsula, no olviden ir a YouTube, suscribirse a La Voz de Heidi Calero, que este es un servicio de Puerto Rico Economic Pulse. Nos dan un like a las cápsulas que les han gustado, y recuerden que economía somos todos. Gracias.